Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. ¿En qué se basan las leyendas? ¿Estarían algunas de ellas fundadas en acontecimientos importantes que ocurrieron en el pasado? ¿Cuánto de realidad hay en las mismas? Algunos piensan que en este tipo de relatos pueden hallarse referencias a esos seres de los cuales se teoriza que pudieron convivir con la antigua humanidad en tiempos remotos, pero tal vez esto sea algo que deba de quedar sujeto a la interpretación personal que cada uno quiera dar a estas historias. Una de las leyendas más interesantes en este sentido es todavía contada por los miembros del pueblo Cherokee, uno de los pueblos indígenas del continente norteamericano, que originalmente poblaba la zona sudeste de estas tierras, pero curiosamente no eran los únicos en la región. Un detalle que encontramos en las leyendas de otros grupos indígenas de Norteamérica es que, en ocasiones, cuentan que había otros seres, normalmente terroríficos, habitando en sus tierras, y algunas veces hasta se menciona que ya estaban ahí cuando ellos llegaron. Por ejemplo, leyendas sobre gigantes, gente de piel pálida o incluso de pelo rojizo. Tal vez el caso de la leyenda Cherokee sea similar, aunque no existe una datación concreta sobre la leyenda que nos ocupa. Este grupo humano cuenta que en los montes Apalaches también vivía un misterioso pueblo con unas singulares características que llamaban su atención. Eran pequeños, de piel pálida y no veían bien durante el día, pero sí que lo hacían durante la noche, por lo que eran más activos cuando el sol se escondía. Y los Cherokee los acabaron llamando por ello la gente de los ojos luna o gente de ojos lunares. Se decía de ellos también que eran los responsables de la construcción de algunas de las ruinas y las estructuras más antiguas que ya había en el área. Una de las referencias escritas más tempranas sobre estos misteriosos habitantes aparece recogida en la obra New Views of the Origin of the Tribes and Nations of America, del botanista y naturalista Benjamin Smith Patton, que fue publicada en el año 1797, en donde se dice, citando al coronel Leonard Marbury, toda una autoridad en el asunto, que los Cherokee nos cuentan que cuando llegaron por primera vez a la tierra que habitan, encontraron que era poseída por ciertas personas, con ojos de luna, quienes no podían ver durante el día. Esos desgraciados a los que expulsaron. Y es que cuenta la leyenda que los Cherokee se enfrentaron con los miembros de este pueblo y los acabaron expulsando de la región, según se dice, empujándolos hacia el oeste. Otros estudiosos también recogieron referencias a la gente de ojos luna en diferentes trabajos. Un ejemplo es el caso del etnógrafo James Mooney, quien pasó varios años conviviendo con los Cherokee, estudiando sus costumbres, su lengua y su cultura. En la obra Myths of the Cherokee se dice: existe una tenue pero persistente tradición de una extraña raza blanca que precede a los Cherokee. Algunas de las historias incluso llegan a ubicar sus antiguos asentamientos e identificarlos como los autores de las antiguas obras encontradas en el país. Pero, ¿qué antiguos asentamientos pudo haber en esta zona? ¿Y a dónde pudo haberse dirigido esta misteriosa gente de ojos luna después de que les expulsaran? Curiosamente, no demasiado lejos, se encuentra el yacimiento arqueológico de la que posiblemente sea la primera ciudad de Norteamérica, de las que se han podido encontrar que se localicen al norte de México. Cahokia, situada al sur del estado de Illinois. Un complejo que albergó entre 10.000 y 20.000 personas, del que se conoce muy poco. Todavía existe debate sobre cómo se originó y se desconoce asimismo cómo concluyó. Estamos hablando de una ciudad precolombina de grandes dimensiones, perteneciente a una sociedad compleja que fue capaz de erigir diversos montículos artificiales, alrededor de 120 de estas estructuras en total, variando en tamaños y formas, algunos de los cuales tenían forma piramidal, pero que contaba también con una gran plaza ceremonial y diversas áreas residenciales, con una posible correspondencia astronómica en sus
sus trazados y edificaciones más importantes, que existió entre el 1050 y el 1350 después de Cristo aproximadamente, alcanzando su periodo de esplendor hacia el 1100. Sucede que hacia el 1300 todo el complejo fue abandonado por sus ocupantes por algún motivo desconocido, sin que sepamos qué fue de ellos y sin que se hayan hallado indicios de que se produjera una invasión externa o alguna contienda con posibles comunidades enemigas. Todo un misterio para el que se han teorizado diversas causas, como factores medioambientales, pero nada se sabe con certeza. Posteriormente al abandono, el complejo, con los años, acabó siendo ocupado por otras tribus indígenas. Y de hecho, los Cahokia fueron a quienes encontraron allí los exploradores franceses que llegaron en el siglo XVII, por lo que utilizaron este mismo término para designar a la ciudad. Sin embargo, se piensa que quienes pudieron erigirlo y habitarlo en su periodo de esplendor serían los miembros de la cultura mississippiana, caracterizada, entre otras cosas, por su habilidad para levantar montículos artificiales, y para los que Cahokia pudo haber sido su mayor centro religioso. Interesantemente, y por lo relativamente poco que se sabe, esta cultura habría realizado sacrificios humanos masivos, por lo menos en esta ciudad, dado que se han encontrado restos humanos que corresponden a estas características. Y cabría resaltar también que se ha encontrado cerámica decorada con unos enigmáticos hombres pájaro, que parecen ser un motivo principal en el arte que desarrolló esta cultura. Lo concerniente a la aparición y desaparición de esta increíble ciudad constituye un misterio en sí mismo, merecedor de un programa dedicado. Y aunque las fechas sean un tanto tardías, ¿podría relacionarse con la leyenda Cherokee? ¿De qué fecha dataría esta? Ellos indican que la gente Ojos Luna ya estaban habitando la zona cuando ellos llegaron al sur de los Apalaches. No sabemos cuándo fue, pero se teoriza con que, dado que hablan una lengua perteneciente a la familia de lenguas iroquesas, debieron de separarse en algún momento de las sociedades iroquesas que se localizaban en la zona de los Grandes Lagos, viajando hacia el sur, siendo que los estudios en divergencia de lenguas sitúan esta escisión entre el 1500 y el 1800 a.C. Acostumbra suceder que los asentamientos humanos se realicen sobre zonas que ya habían sido pobladas con anterioridad, y en Cahokia se han encontrado restos en este sentido, de que este lugar fue ocupado ya desde alrededor el 1200 a.C., lo que en arqueología de Norteamérica corresponde al periodo arcaico tardío. ¿Pudieron ser esos pobladores aquellos a quienes los Cherokee expulsaron de su zona? Algunos especulan con esta posibilidad, pero tengamos en cuenta que es eso, especulación, una posibilidad entre muchas, y que no existe ninguna evidencia al respecto, aunque no está de más plantearse estas cuestiones. Entonces, ¿quiénes eran estas misteriosas gentes de Ojos Luna que responden a tan extraña descripción? Una curiosa teoría indica que pudo tratarse de un grupo de galeses, ni más ni menos, que arribara a América mucho antes de que lo hiciera Colón. Y es que existen algunos relatos de los siglos XVII y XVIII que narran que algunos colonizadores hablaban sobre haberse encontrado con indígenas cuya lengua era el galés o algún otro idioma con gran similitud. Estas leyendas estaban tan extendidas que incluso Thomas Jefferson escribió en una carta acerca de buscar a esas tribus de lo que ellos llamaban indios galeses, de los que también se decía que levantaban montículos. A este respecto, existe una historia que habla sobre una expedición realizada por un príncipe galés llamado Madoc, unos 300 años antes de que así lo hiciera Cristóbal Colón, llegando al nuevo continente antes de que lo hicieran los españoles. Pero algunos estudiosos proponen que estas leyendas pudieron haber sido una invención como parte de un trabajo de propaganda por parte de la corona inglesa para rogarse el descubrimiento de las nuevas tierras. Pero, creamos en estas leyendas o no, existe otro dato interesante en lo concerniente a la gente de Ojos Luna, una fascinante escultura de la que se supone retrata a estas gentes, y como vemos, cuenta con unas características muy singulares.
Se trata de dos figuras unidas, con grandes cabezas redondas y desproporcionadas, ojos redondos y sobredimensionados, que podrían guardar un cierto parecido con las entidades grises que tanto aparecen en los modernos relatos de abducciones y de encuentros cercanos. ¿Podría estar la gente de ojos luna relacionada con el fenómeno ovni? Un último dato interesante es que existe un relato similar narrado por Lionel Walford, un explorador de origen galés, valga la coincidencia, que convivió con los miembros del pueblo Guna, ubicado en Panamá y parte de Colombia, mientras recopilaba información sobre su cultura. O por lo menos así lo sugirió uno de los autores mencionados, Barton, quien en la misma obra antes citada indicaba que las extrañas gentes que describían los Cherokee podían estar emparentados con unos individuos albinos que Walford se encontró en esta región, a los que quienes le acompañaban acabaron llamando ojos luna, porque de nuevo veían mejor durante la noche que durante el día. Tenemos una extraña leyenda sobre unas gentes de piel pálida que habitaban América antes de que los europeos llegaran al continente, y que curiosamente se decía de ellos que no podían ver bien durante el día, pero sí que podían hacerlo durante la noche. Una extraña descripción que se suma a una intrigante representación que podría retratar a estas gentes, que guarda gran parecido con esos misteriosos seres a los que actualmente conocemos como grises, que ya habitaban el sur de los Apalaches cuando los Cherokee llegaron allí. Una leyenda que tal vez se relacione con la teoría del antiguo astronauta. Eran estos seres los dioses de la antigüedad que convivieron con la humanidad y a los que se relaciona con la construcción de importantes estructuras y la transmisión de importantes conocimientos a los hombres antiguos. Curiosamente, también se les atribuye a estos dioses la civilización, el levantar las ciudades o el enseñar a los hombres los conocimientos que les permitieron asentarse. ¿Serían esos mismos hombres pájaro que aparecen en la enigmática ciudad de Cahokia? Por supuesto, no podemos afirmarlo, aunque siempre resulta interesante plantearse estas cuestiones, para que al final sea cada uno el que forme su propia opinión al respecto. Desde luego, una leyenda muy rara sobre unos seres muy raros, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!